El 20 de octubre, esa es la fecha que han marcado ya en el calendario una veintena de organizaciones sociales que buscan elevar de nuevo el tono de voz ante la masificación turística de Canarias y otros problemas derivados del impacto que está teniendo, en este caso, muchas de nuestras políticas económicas en nuestro territorio y en nuestros bolsillos, en nuestro día a día. Ustedes recordarán ya que el pasado 20 de abril hubo una gran manifestación que recorrió las calles de todas las islas de Canarias. Ahí están viendo esas imágenes. Fue un día histórico. Sin embargo, muy poco, o más bien nada, ha cambiado desde entonces. Por eso, los colectivos sociales y ecologistas han decidido volver a alzar la voz. Muy buenas tardes, esto es Canarias al Día, estamos en Mírame Televisión y de nuevo ya les podemos adelantar que vamos a estar pendientes de todas estas nuevas movilizaciones, de todas estas protestas que al final lo que están persiguiendo es visibilizar e intentar que cambien las cosas en muchas políticas que, como les decía, nos afectan directamente en nuestros bolsillos, en nuestro día a día y sobre todo también en nuestra forma de entender nuestra relación con el territorio. Hoy nos acompañan para hablar de todo ello dos de los representantes de algunas de las organizaciones que están detrás de esta convocatoria. Por ejemplo, Jaime Coello, de la Fundación Teleforo Bravo. Jaime, gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias por la invitación y como siempre un placer estar aquí. Y también está con nosotros Loli Figueroa de Rebelión Científica Canarias. Loli, también muy buenas tardes. Buenas tardes también, encantada de estar aquí. Bueno, como les decía, estamos en un momento clave, han lanzado ya esa convocatoria, será el próximo 20 de octubre. A diferencia del pasado 20 de abril, han marcado 3 puntos en zonas turísticas. En Tenerife será en la zona de las Américas, en el municipio de Adeje, en Gran Canaria en Maspalomas y en Fuerteventura, si no me equivoco, en Corralejo, en el municipio de La Oliva. ¿Por qué quieren salir a la calle de nuevo, Jaime? Bueno, yo creo que las razones son evidentes. El 20 de abril las mismas razones que estaban presentes están hoy y hemos recibido la callada por respuesta, el ninguneo negándonos legitimidad. El presidente Clavijo ni siquiera reconoció que las organizaciones que convocábamos, las movilizaciones, teníamos legitimidad e incluso no éramos para él interlocutores válidos. Y desde luego lo que han hecho es, yo no sé si es que se le ha quedado el bolígrafo sin tinta o es que no tiene más papel en la libreta porque decían que tomaban nota, pero ninguna de las peticiones que hacían los grupos convocantes han sido ni siquiera argumentadas. Bueno, ha habido ciertos debates en el Parlamento porque ha habido grupos políticos que se han llevado cuestiones, pero han sido negadas. Hay que recordar las palabras de la consejera de Turismo, Jessica de León, con respecto a las viviendas vacacionales. El propio presidente Clavijo niega que se pueda hacer una moratoria cuando hay varios catedráticos de Derecho a nivel nacional que han dicho que es perfectamente posible. ¿Qué decir de lo de la ecotasa? Porque según la consejera, la ecotasa supondría una extorsión para los canarios y creo que es que no ha entendido absolutamente nada de lo que es una ecotasa, porque la ecotasa va dirigida hacia los visitantes, no hacia los locales. Por lo tanto, nosotros vemos una mezcla de ninguneo, de burla y las razones siguen estando sobre la mesa. Luego tenemos que volver a salir a la calle porque las demandas están ahí, ¿no? Loli, defraudados también en Rebelión Científica por estos meses, digamos, de inactividad por parte de las administraciones. Por supuesto, en relación a lo que comenta Jaime, pues hay una serie de argumentos sólidos, firmes, ¿no?, desde la ciencia para parar este movimiento, modelo de crecimiento. Es un modelo de crecimiento insostenible. Hay muchos argumentos y no nos hacen caso, porque está claro que priman pues, los intereses económicos, no prima pues, la justicia climática, social, los alquileres están por las nubes y cada vez, como comentábamos ahora antes de comenzar, cada vez llueve menos, hay más problemas pues, en la agricultura, los ecosistemas, cada vez pues, la biodiversidad pues, corre riesgo y no nos hacen caso. Entonces hay que salir a la calle y reivindicar porque después del 20A parecía que nos iban a hacer caso, que podían dar algún paso para negociar, pero no lo han hecho.
¿No notan ustedes que haya una verdadera voluntad de afrontar esta crisis climática que estamos viviendo? Ha habido vamos a hablar de algunos de los hitos que han pasado después del 20A, y uno de ellos es que, por ejemplo, se ha modificado la Ley de Cambio Climático y Transición Energética de Canarias, que se había aprobado en la pasada legislatura y no han tardado, bueno, 2 años exactamente, en modificarla. ¿Creen que no hay una verdadera voluntad de afrontar las consecuencias de la crisis climática? Evidentemente no hay ninguna voluntad, porque, por ejemplo, con el proyecto de Cuna del Alma, que se paralizaron las obras con el argumento de la viborina triste, una especie pues, que tiene, se encuentra en un territorio muy limitado, incluso está protegida hasta la tierra porque caen las semillas y esas semillas nacen al siguiente año, está protegida la tierra, y lo que han hecho pues han arrancado las plantas, incluso se han llevado la tierra. Está claro que no hay ningún respeto hacia nuestra biodiversidad, nuestra cultura, porque también han arrasado pues enclaves de interés arqueológico, por ejemplo. Entonces no hay ningún interés, solo priman pues los intereses económicos de unos pocos. Ponía sobre la mesa Loli, Jaime, el modelo del proyecto de Cuna del Alma y todo lo que supone. Al final es un símbolo también que está detrás de todo lo que se reivindica en esta protesta, pero es que en los últimos días encima hemos conocido una noticia que parece que tiene trascendencia de cara a cómo puede afectar al proyecto, que es esa declaración de zona de interés geológico nacional. ¿Esto ustedes cómo creen que debería afrontarse por parte de las administraciones públicas? ¿Creen que afecta realmente al proyecto? Hay un principio en el derecho ambiental que es el principio de precaución. Hay una documentación muy sólida preparada por la empresa Geotenerife que fue entregada al ICME, el Instituto Geológico y Minero de España. Yo quiero que la gente entienda que el ICME no es una fundación o una asociación como las que podemos estar presentes, sino que el ICME es una entidad del Estado, es una entidad oficial, y son ellos los que han certificado ese valor geológico. Una vez está el valor geológico sobre la mesa, ahora Ayuntamiento de Adeje, es curioso porque la presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, decía que tenían que ser los promotores y el propio Ayuntamiento de Adeje quien valorara el interés geológico. Esa valoración ya no hace falta, ya ha dicho el ICME que es valioso, pero ante este valor, quien tiene que actuar realmente es o bien el Cabildo proponiendo que se declare espacio natural protegido, y hay 2 vías muy fáciles. Una sería incluirlo en el sitio de interés científico de la caleta que está al lado. Otra sería declararlo monumento natural, que es la categoría, digamos, prevista en la legislación para lugares de interés geológico que tengan valores geológicos. O si no, si ninguna de estas administraciones hace nada, el gobierno lo tiene muy fácil. Y para que yo le doy una idea a los regidores de la Consejería de Transición Ecológica, si están viendo este programa, que vayan a los archivos, y en mayo de 2024, por una iniciativa del Ayuntamiento de Arucas, se ha declarado, se va a incoar la declaración de sitio de interés científico de Lomo Riquianes por unos valores que yo creo que no están tan certificados ni siquiera como este, ¿no? Entonces ahora el Gobierno de Canarias, vía decreto, no hace falta ni utilizar una ley del Parlamento, tiene que hacerlo. ¿Que no lo hace? Pues yo creo que incurriría en una grave responsabilidad, incluso se podría valorar la posibilidad de una prevaricación, porque es que no es que haya dudas, es que ya te lo está diciendo una institución oficial, y esto un poco tiene que ver con las políticas ambientales que han llevado a cabo los sucesivos gobiernos de Canarias, porque la Ley de Patrimonio Natural y Biodiversidad Estatal está aprobada desde 2007. Como ha habido una inacción por parte del Gobierno de Canarias y por parte del Parlamento, los lugares de interés geológico fuera de espacios naturales protegidos se han quedado fuera. Nos preguntamos, ¿eso es casual? Bueno, viendo el andar de la perrita, para hablar en forma coloquial, está claro que no es casual. No hay interés en incluir nuevos ámbitos dentro de las categorías de protección, y por lo tanto esos valores se quedan fuera. Pero insisto, ahora no hay excusa. La pelota está en el tejado del Gobierno de Canarias, y de no actuar, desde luego habrá que tomar las medidas adecuadas, porque estarían incurriendo desde nuestro punto de vista en una prevaricación. Siempre como respuesta a muchos de estos argumentos, vamos a seguir un poco con Cuna del Alma, está la respuesta económica. Es decir, esto es que nos va a costar dinero, o a ver de qué vamos a vivir, pero en el caso de Cuna del Alma es que vamos a tener que indemnizar con muchos millones a los promotores del proyecto, y claro, o sea, que lo paguen de su bolsillo, ¿no? Incluso se ha llegado a escucharlo alguna vez. Es curioso porque estos argumentos los escuchamos en Canarias, pero yo este verano he podido visitar Galicia, por ejemplo, y ahí no hay un problema en que en un gobierno del PP expropie una isla,
y para incluirla en el Parque Nacional de las Islas Atlánticas, la isla de Cortegada. No me invito a nada, invito a los televidentes a buscar la isla de Cortegada, y es una isla que perteneció en su día al padre del rey Juan Carlos, se la vendió una inmobiliaria, y la propia Xunta de Galicia, gobernada por el PP, ante la presión pública, se ve obligada a expropiarla para incluirla en el Parque Nacional. Eso que vemos en Galicia con un gobierno del PP, ¿qué pasa? Que aquí no se puede dar lo mismo, somos diferentes. En el fondo, el dinero público, si está para, según quieren promover un circuito del motor y se van a gastar una millonada, qué mejor que utilizar el dinero público para comprar terrenos que van a formar parte del patrimonio común. Vamos a proteger unos entornos con unos valores naturales muy importantes para toda la ciudadanía. No vamos a crear un circuito del motor para que 4 personas venidas de fuera puedan dar una vuelta de vez en cuando. No vamos a seguir alimentando intereses especulativos y vamos a conseguir que esos territorios sean protegidos. Yo creo que es de sentido común, y yo creo que si a la gente se le pregunta si podemos utilizar el dinero público para indemnizar o para restituir si es necesario, y si se recae en indemnización, yo creo que mucha gente lo vería claro, ¿no? En verdad, hablando de eso, y hablamos de otro asunto muy cercano también, en este caso en el sur de la isla de Tenerife, que es el proyecto de La Tejita. Hablando de invertir dinero público en proteger espacios, ha habido un debate muy intenso en el que incluso el propio ayuntamiento ha propuesto que sea el gobierno de Canarias quien compre los terrenos de La Tejita. Todo esto también, estamos hablando de cosas que han pasado desde el pasado 20 de abril hasta el día de hoy. Y claro, ha habido una negativa por completo del gobierno de Canarias a apostar, a poner dinero público para comprar esos terrenos, a pesar de que incluso la promotora del Hotel de La Tejita está por la labor de vender esos terrenos y por tanto frenar el proyecto. ¿Por qué crees, Loli, que no hay voluntad para gastar el dinero público en este tipo de cuestiones? Porque los intereses van en otro sentido. No se está apostando por un decrecimiento, porque está claro, desde Rebelión Científica es una organización internacional que ha surgido también ante la problemática del cambio climático y la inacción política. Entonces, para frenar el cambio climático tenemos que entrar en modelos de decrecimiento, todo lo contrario al modelo por el cual se está apostando en las instituciones públicas. Aquí estamos creciendo, creciendo, creciendo y cargándonos pues nuestros valores naturales, como bien comenta Jaime. Toda esa biodiversidad que nos puede ayudar a sobrevivir pues a este cambio climático que se nos avecina. Y está claro que hay unos intereses económicos que mueven los hilos, por decirlo rápidamente, y no se está mirando que se está poniendo en juego pues la vida de la población local, que tendremos que emigrar, porque si sigue subiendo el precio de los alquileres, la cesta de la compra, nuestros espacios naturales están siendo destruidos para a lo mejor construir pues macroproyectos, al final no será sostenible vivir aquí. Al final son políticas concretas las de Canarias, pero estamos dentro de un sistema global que lo que busca es la expansión, aumentar la producción, el impacto sobre el territorio. Todo eso al final hay estudios que demuestran que ha sido una de las causas que ha provocado, que está provocando el cambio climático, el calentamiento global. Y ustedes hablan mucho de decrecer. ¿Es posible económicamente decrecer en Canarias? Hay estudios científicos que apuestan por el decrecimiento, porque este crecimiento excesivo también favorece la separación. Hay gente muy rica y gente muy pobre. Hay una brecha económica que eso también favorece el cambio climático. El que haya personas que utilicen un jet privado para cualquier cosa que se les antoje, esa separación, esa injusticia favorece el cambio climático. Entonces, si decrecemos, es decir, no hay esa brecha entre gente tan rica y la gente más pobre, apostamos por un modelo de vida pues, común, más sostenible, va a ser mejor para todos. Hay estudios científicos que lo demuestran, porque no hay que ver nada más, saliendo incluso de la temática de Canarias, las problemáticas, por ejemplo, la industria textil, que es una de las más contaminantes, y encima la fast fashion lo que hace es generar en determinados desiertos, por ejemplo en Chile y en otros puntos del mundo, acumulaciones de ropa que nadie se ha puesto. Entonces, vivimos en este
en esta ilusión del crecimiento, pero si la analizamos fríamente, estamos despilfarrando recursos y los recursos del planeta son limitados. Lo que pasa es que cuesta creer, Loli, en que se apueste por decrecer cuando ni siquiera las administraciones se atreven a frenar, a parar. Ya no digo a decrecer, por lo menos a dejar de crecer, porque al final, después del 20A, hemos visto, quizás pueda ser simbólico, pero yo creo que es una prueba, se ha autorizado un nuevo hotel en La Oliva, en Corralejo, en Fuerteventura, y claro, son cosas que chocan mucho con la realidad, con ese discurso que ustedes tienen. Antes hablaba Jaime de la moratoria. ¿Se puede hacer una moratoria? Ya es cuando planteas la moratoria dicen, ya es que ya hicimos una moratoria en los 90, en los principios de los 2000, y eso nos ha costado mucho dinero. Siempre el discurso económico está detrás, ¿no? Bueno, porque yo creo que precisamente se pone el foco donde no se debe, ¿no? Yo creo que nunca se habla de las ganancias ambientales y sociales que genera un decrecimiento. Nunca se habla de lo que vamos a ganar los canarios y canarias si realmente se establece este freno. Yo quiero recordar que desde que se habla de todas estas cuestiones se siguen aprobando proyectos, interés insular ahora con un Underwater Garden, que estamos todos con los pelos como escarpias esperando a ver en qué consiste eso, interés insular en proyectos en La Palma. En El Hierro ya se está hablando a través de la Ley de Islas Verdes de urbanizar y de urbanizar mucho más. Estamos hablando de que se quiere seguir galopando sobre este caballo que ha demostrado que no funciona, y nos hemos olvidado inmediatamente de un confinamiento donde se decía que no podemos convertir al turismo en nuestra mayor industria porque nos puede pasar lo que nos pasó. Y sin embargo, la respuesta ha sido la contraria, ¿no? Estamos dando licencias, aprobando hoteles. El gobierno de Canarias a veces parece que funciona más como un defensor de determinados grupos empresariales como Riu, ahora con lo del tema de La Oliva, porque yo quiero recordar que la defensa del Hotel de La Oliva empieza con el PSOE de Ángel Víctor Torres y continúa con Coalición Canaria, y parece que los dos, en lugar de estar defendiendo el interés general, que es que las dunas de Corralejo, el parque natural, recupere su fisonomía y todos podamos pues ganar calidad de vida y bienes naturales, pues se defiende incluso a la empresa y se dice que es que ni siquiera una sentencia del Tribunal Constitucional, que lo ha dejado muy claro, va a suponer el derribo de los hoteles, con lo cual nosotros vemos que realmente nuestros políticos no están actuando como verdaderos responsables defensores del interés público, sino que están actuando como medianeros de una finca que no es ni siquiera suya. Son medianeros de grupos muchas veces empresariales internacionales, de grupos económicos, y realmente la población canaria es la que peor representada está, y esto se viene produciendo demasiado tiempo. O sea, yo creo que la gente sale a la calle y es curioso porque se escucha mucha gente decir, no, preséntense a las elecciones. No, esto no va así. Esto es una democracia representativa, pero también participativa. La Constitución nos reconoce el derecho a salir a la calle y a participar en los asuntos públicos, pertenezcamos a un partido político o no. Y yo creo que los señores y señoras políticos deberían darse un repaso a la Constitución del 78, que evidentemente tiene cosas que hay que mejorar, pero hay otras que están muy claras y no lo están teniendo en cuenta en absoluto. Hablabas antes, por cierto, antes de empezar la entrevista, Jaime, de que además estas grandes multinacionales a veces tienen un doble discurso. En el caso de Riu, por ejemplo, no está afrontando este mismo problema que se ha extendido también por otras comunidades, el de la protesta social contra la masificación turística en Baleares que en Canarias, ¿no? Efectivamente, en Baleares han hecho un llamamiento y han tenido encuentros con la sociedad civil de Baleares ante la alarma de la turistificación, y sin embargo en Canarias lo que dicen es que no se ven obligados, que esta sentencia no les obliga a tirar el hotel. En un lugar proceden de allí, parece que quieren quedar bien con la sociedad, y lamentablemente, David, parece que a veces hay quien nos considera todavía una colonia, ¿no? Y no nos tiene en cuenta en absoluto ni nuestras reivindicaciones ni nuestra manera de sentir con respecto al territorio, ¿no? Y además se van notando ya esos factores o esos efectos del cambio climático. La falta de agua, se ha declarado, por ejemplo, la emergencia hídrica en la isla de Tenerife, pero no es la única que tiene graves problemas de agua. Lo vemos constantemente, por ejemplo, en otras islas como Fuerteventura. Y mientras tanto, pues se siguen promoviendo por proyectos turísticos cuando está demostrado que un turista consume mucha más agua, hasta más de 3 veces más que un residente, y se siguen incluso proyectando campos de golf y otras instalaciones que tienen un alto consumo hídrico. Un campo de golf, perdona Sí, que te estoy cuéntame. interrumpiendo, un campo de golf diariamente consume entre 2-3 millones de litros de agua cuando se está restringiendo el agua en determinados
puntos a la población local. Es de locos, ¿no? Tenemos la problemática que aún no la hemos comentado, por ejemplo, los vertidos al mar, que no hay seguridad de podernos bañar en nuestro mar sin correr riesgo nuestra salud, ¿no? Entonces, hay tantos frentes abiertos que hay que parar y como bien comentó antes Jaime, porque de crecimiento suena mal, es verdad que no estamos acostumbrados a utilizar ese término porque se proyecta lo demás, ¿no? Lo visible es lo demás, crecer, crecer, siempre nos venden la moto del Producto Interior Bruto, ¿no? Pero ese crecimiento es insostenible, tenemos que parar y plantearnos. Y hay estudios económicos en los que el cuidado del medio ambiente puede generar más puestos de trabajo e incluso más beneficios económicos, ¿vale? Por ejemplo, Rebelión Científica últimamente pues, ha estado llevando a cabo unas reuniones con los sindicatos porque, como decía antes, esa brecha social genera pues, más afección al medio ambiente, ¿vale? Y, por ejemplo, los sindicatos están ya trabajando en un frente común en el cual también los trabajadores y trabajadoras, por ejemplo, las Kellys, que es un colectivo directamente afectado por este modelo turístico, ¿no? Que solo persigue el interés económico de las personas que mueven los hilos, y ellas están jugándose cada día su salud. No se cuida su salud, ellas piden incluso, por ejemplo, jubilarse a los 58 años porque su trabajo es muy duro. Entonces hay una serie de colectivos, de sindicatos que están movilizándose sin descartar, por ejemplo, la opción de una huelga, porque esto hay que pararlo. El crecimiento económico actual en Canarias es realmente insostenible. Es muy interesante eso, Loli, lo digo porque al final el tema de las condiciones económicas de los trabajadores y trabajadoras del sector servicios está también sobre la mesa porque no se plasma que ese crecimiento, esas cifras de récord estén llegando, se estén notando en el bolsillo, en este caso, de los trabajadores y trabajadoras, y recientemente volvemos a conocer que somos la segunda comunidad con los salarios más bajos de todo el país, y si tenemos en cuenta que tenemos un alto porcentaje de población que trabaja vinculada directa o indirectamente con el turismo, algo está fallando. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué es lo que está fallando en ese sentido? Los intereses de las personas que mueven esos hilos. Ya, está claro que no están cuidando a sus trabajadores, a sus trabajadoras, el dinero lo están destinando a otras cosas. Desde Rebelión Científica, que como comenté antes, pues estamos poniendo el punto de mira sobre el cambio climático y la crisis ecológica, social. También ponemos el punto de mira en la justicia social, porque no puede haber justicia climática sin que las personas más desfavorecidas, porque sería muy cómodo buscar medidas de adaptación, de mitigación del cambio climático para los más ricos, que tengan pues su aire acondicionado, sus casas muy bien preparadas, pero las personas más desfavorecidas van a ser las principales víctimas del cambio climático. Entonces, desde Rebelión Científica también apoyamos la justicia social. No sé, ha habido discursos en ese sentido, Jaime, por parte de incluso el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, que ha instado públicamente a los empresarios a subir los sueldos en el sector turístico. Hay un debate sobre la necesidad de subir o aumentar la productividad, pero también es verdad, y hay que ser realistas, y es que las condiciones laborales se negocian por parte de los representantes de los trabajadores, que son los sindicatos, y los empresarios. Ahí algo ha fallado también, por eso tenemos esos convenios colectivos que condenan prácticamente a la pobreza a muchos trabajadores, ¿no? Yo es que permíteme que sea muy crítico con esos llamamientos, porque como dices bien, las cosas se negocian. Si realmente el presidente del Gobierno de Canarias, que se supone que es la máxima autoridad, no habla con su consejero de trabajo y no se sientan con la patronal para establecer esos límites salariales y no se mejoran las condiciones salariales de los trabajadores, hay responsabilidad tanto de la patronal como del propio Gobierno de Canarias. Yo creo que además es que la patronal influye muchísimo en el Gobierno de Canarias, por lo tanto es bastante extraño que un presidente que tiene esa conexión tan directa con la patronal turística, porque a veces parece que
la política que se hace en Canarias la marca la patronal turística, pues haga ese tipo de llamamientos que parecen más un brindis al sol, ¿no? Yo creo que lo que queremos son realidades y yo creo que este gobierno ya lleva dando sobradas muestras de que utiliza cualquier subterfugio y cualquier artificio para desviar la pelota, ¿no? Ahora tenemos un problema migratorio muy importante, pero que se podía haber solucionado hace mucho tiempo y que este gobierno, desde nuestro punto de vista, también está utilizando como cortina de humo, porque parece que es el único problema que existe en Canarias cuando hemos estado poniendo sobre la mesa problemas de salarios, acceso a la vivienda. Parece que ya no hay urgencia habitacional. Estamos hablando de que el litoral de las islas de Canarias pues está en un estado deplorable. No se habla de medidas ambientales inmediatas para paliar este tipo de cosas y entonces se utilizan a veces determinados argumentos, determinadas frases que se dicen en un momento determinado que parece que van a intentar arreglar algo, pero que en el fondo están generando más confusión porque no se llega a una solución concreta. Si realmente se quiere mejorar el nivel retributivo de los trabajadores, como dices tú perfectamente, se puede hacer y hay que iniciar un diálogo social que a día de hoy todavía no se ha iniciado, ¿no? Hablabas de que, bueno, que puede ser una cortina de humo toda esta intensidad con la que se está abordando la crisis migratoria actual, sobre todo el problema que existe en la hora de la acogida de los menores migrantes, pero también es verdad que se percibe una cierta mezcla de intereses o de discursos a veces con todo esto de Canarias tiene un límite y que hemos llegado a escuchar también o ver algunos movimientos de tintes racistas que están utilizando toda esta circunstancia, todo este resquemor social para canalizarlo hacia discursos xenófobos y racistas. ¿No lo ven así ustedes? Absolutamente, es más. ¿Les preocupa? Incluso hemos sacado comunicados desde Canarias para adelante y desde Canarias tiene un límite donde nos desvinculamos absolutamente de este movimiento porque nuestro problema no es con las pobres personas que vienen en pateras en unas condiciones como las que hemos visto el otro día donde hay pues más de 50 desaparecidos. Nuestro problema está en la superpoblación de Canarias generada fundamentalmente por una libre circulación de la Unión Europea malentendida, donde vienen personas con unas condiciones económicas muy superiores a las que tienen los habitantes de Canarias y que pueden acceder a viviendas que están distorsionando el mercado del alquiler, que en definitiva se están haciendo con una enorme cantidad de propiedades y muchas veces compran edificios enteros para ser vacacionales. El problema no está en las pobres personas que vienen en patera, que en la mayor parte de las ocasiones lo que quieren es salir de Canarias porque tienen parientes en Europa. El problema lo tenemos aquí. Y ha habido gente que ha querido confundir las dos cosas. Yo no entiendo por qué, por ejemplo, el señor Clavijo, que ha estado... Hay una delegación de la Unión Europea aquí y hace un tiempo se hizo una pregunta en una rueda de prensa sobre la cuestión de la libre circulación de ciudadanos europeos en Europa. ¿Por qué no aprovecha el señor Clavijo también para hablar de ese problema de superpoblación que padece Tenerife, Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote por población europea, no por población africana, ¿no? Entonces, lo que sí vemos es una gran hipocresía y sobre todo vemos grupos de ultraderecha intentando de una manera, diría que rastrera, poner en nuestra boca cosas que no decimos. Nosotros no hablamos de límites poblacionales basados en una cuestión étnica o de procedencia, hablamos de capacidad de carga de territorio. Y eso Loli lo sabe muy bien también, es un concepto científico. Una capacidad de carga se estudia y una capacidad de carga se determina. Y la capacidad de carga de Canarias, por lo menos de algunos territorios de Canarias, está más que superada, mientras tenemos la paradoja de que hay territorios de Canarias, norte de La Palma, determinadas comarcas de La Gomera, que son España vaciada. Entonces, es muy curioso, nadie habla de eso, ¿no? Y yo creo que todo este tipo de cosas, hay muchos argumentos, hay muchas posibilidades, hay soluciones que se pueden poner sobre la mesa, pero no hay un verdadero interés, ¿no? ¿Les preocupa también en Rebelión Científica que esos grupos de extrema derecha negacionistas que al final están negando también el cambio climático estén fomentando un discurso del odio que nada tiene que ver con el que ustedes promueven? Por supuesto que es preocupante porque ante evidencias de un cambio climático, de una pérdida de biodiversidad, de determinados aspectos, pues esta gente lo está maquillando, lo está disfrazando, lo está negando y está manipulando a la población, porque hay una serie también de medios de comunicación que favorecen eso y hay una serie de personas que no llegan a lo mejor a esos argumentos científicos y son fácilmente manipulables. Por supuesto que es preocupante porque, como bien comenta Jaime Coello, en vez de poner el
el foco en las problemáticas reales, se está fomentando ese discurso de odio que lo que hace pues va a enfrentar pues la población local a esos pobres inmigrantes que bastante hacen con jugarse la vida, porque sabemos que la ruta canaria es muy peligrosa, muere mucha gente. Bueno, lo hemos visto este pasado fin de semana con la tragedia en el Hierro, ¿no? Por supuesto. Y es verdad que detrás pueden haber unas mafias que se aprovechan de eso, pero también tenemos que poner, y ese también es uno de los argumentos que fundamentan el decrecimiento, en el sentido de que, ¿por qué estas personas migran? Pueden ser víctimas también del cambio climático, también son víctimas, por ejemplo, Gambia, Senegal, países que su fuente primaria de proteínas, su fuente primaria económica, su fuente básica económica es el pescado, y llegan grandes flotas pues, de China, de países europeos, les quitan el pescado. Les quitan su sustento. Después criticamos que emigran, pero también es verdad que ese pescado en Europa se puede estar utilizando para granjas de animales. Entonces, al fin y al cabo, este modelo de crecimiento loco, desorbitado, que no nos conduce a ningún lado, en el que estamos despilfarrando nuestros recursos y el de la otra parte de la humanidad. Tenemos que tener claro que Canarias, aunque tengamos la problemática que tenemos, pero también estamos en la parte del planeta en el cual pues, tenemos unas condiciones de vida privilegiadas respecto a otras zonas. Entonces, porque hay un porcentaje muy pequeño, a lo mejor en torno al 1 o 2% de personas que a lo mejor tienen el 50% de la riqueza de la humanidad. Mientras hay personas que desgraciadamente están muriendo de hambre y se ven obligadas a migrar para sobrevivir. ¿Estos discursos que se basan en la desinformación crees que acaban favoreciendo los intereses de esas personas que al final acumulan la mayor parte de la renta del planeta? Evidentemente, evidentemente, porque están quitando el foco de la problemática real. Porque históricamente continentes como África han sido esquilmados, han sido colonizados, esa cultura de la colonización que comentaba antes Jaime, han sido colonizados por una serie de países europeos que se han llevado las riquezas, los recursos de esos países. La verdad que es una situación, es muy complicado todo esto, pero hablabas también, Jaime, de ese problema que tiene el hecho de que pues, haya mucho capital extranjero que esté invirtiendo en inversiones inmobiliarias en Canarias. Aquí ha habido un debate muy intenso en torno también al alquiler vacacional, el auge del alquiler vacacional, cómo está afectando al acceso a la vivienda para los residentes. Y claro, el Gobierno de Canarias aquí dice, nosotros estamos sacando adelante una ley para acabar con el alquiler vacacional. ¿A ustedes qué les parece? Bueno, es curioso, es una ley que le tira la pelota a los ayuntamientos. Según parece la decisión, según este borrador que circula, la decisión va a ser de los ayuntamientos. Todos sabemos en Canarias que cuando hay que tomar medidas, digamos, impopulares o poco populistas o que afectan a la gente, lo peor que puedes hacer es derivar la decisión en un ayuntamiento, porque al final los alcaldes viven de los votos de los ciudadanos que conocen, ¿no? Y de los que ven en su ámbito casi diario. Por lo tanto, a nosotros nos parece otro brindis al sol del gobierno que no genera sino problemas con sus nuevas legislaciones. Antes mencionabas la ley del cambio climático, a peor la mejoría, es un retraso enorme con respecto a lo que estaba aprobado y realmente no se ve una voluntad clara de establecer lo que deberían establecer, que es una moratoria, no ya solo de vacacional, sino también de hoteles. Hay que abordar las dos cosas porque además el sector, la patronal hotelera está utilizando el vacacional como arma arrojadiza. Está diciendo, oiga, el vacacional no tiene ningún tipo de control de calidad, nos están haciendo la competencia desleal, no quieren afrontar que hay una serie de particulares que están obteniendo unas pequeñas rentas de ese vacacional y, bueno, pues lo que quieren es que el gobierno sea como una especie de ariete contra el vacacional. Yo creo que el que tiene la responsabilidad de regular es el gobierno, que por algo establece decretos
y el Parlamento es el que legisla. No puedes poner a un ayuntamiento a solucionar un problema de este calado, porque estamos hablando de cifras que realmente son tremendas con respecto pues no sé si 4 de cada 10 viviendas son vacacionales o 4 de cada 100 viviendas son vacacionales en Canarias. Estamos hablando de datos verdaderamente... Bueno, hay municipios como algunos en Lanzarote, creo que recordar que en La Oliva supera el 20% el número de viviendas que están en el mercado son vacacionales. O sea, estamos hablando de que hay municipios donde estamos moviéndonos ya en esa cifra, en que el 20% de las viviendas disponibles son viviendas vacacionales, ¿no? Y eso quiebra con un discurso... hemos conocido que vamos a llegar a los 18 millones de turistas. Recientemente escuchábamos a la consejera de Turismo decir que es que el problema no es el número, sino que hay que conseguir un turismo sostenible. Hay que decirle a la consejera que con 18 millones de turistas es imposible tener turismo sostenible. Estamos hablando de unos niveles de turismo que superan a Brasil, que superan a Australia, que superan territorios. Yo que vengo ahora de Galicia, que me dediqué a estudiar, Galicia tiene 4 veces la superficie de Canarias y recibe la mitad de los turistas de Canarias. Entonces, que no nos cuenten milongas, porque en el fondo son cantos de sirena, ¿no? Porque realmente con las cifras que están manejando, Canarias va camino del desastre. Si no está ya sumida en una situación crítica, seguir incrementando el número de turistas es seguir afianzando esta situación, esta multicrisis que estamos padeciendo. Por lo tanto, hay que cambiar radicalmente. Hay que hablar de cantidades, ¿lo cierto? Porque al final 18 millones de turistas... Es que a mí me ha pasado, que yo esto se lo he comentado a gente de otros lugares, y al principio no se creen el dato, les cuesta creerse el dato, y al dato oficial es que hemos llegado, oficialmente hemos superado los 16 millones y parece que vamos a llegar a esos 18 millones. Claro, 18 millones de turistas en un año en un territorio como el de Canarias, supongo que tiene un impacto importante en el territorio, ¿no? Rescato el concepto que comentó antes Jaime, la capacidad de carga de un territorio. Es un concepto que se aplica a un ecosistema. No puede haber más animales que, por ejemplo, el número de plantas, por decirlo de alguna manera, que hay en ese territorio, pero a la capacidad de carga también se puede extrapolar a la población humana y una capacidad de carga turística. Es de locos que en unas islas que la población local, estamos en torno a los 2 millones, que haya una población flotante de 18 millones, es algo desorbitado. Por eso cuando vamos a un espacio natural lo vemos saturado. De hecho, hace poco estaba la imagen del mirador de Chipeque en Santa Úrsula saturado de gente, pues observando la puesta del sol. Vamos a Las Cañadas, vamos a Naga, está todo saturado y es insostenible porque también estos turistas consumen recursos, consumen agua, generan residuos. Una problemática la gestión de los residuos en Canarias. Es muy importante lo de los residuos porque al final algo que quizás sorprenda es el hecho de que a pesar de que hay un problema con los residuos, a pesar de que hay pues, una gestión muy deficitaria de las aguas residuales también, todo esto parece que no afecta, la población no tiene una conciencia con esto o una sensibilidad, quizás la sensibilidad que debería de tener, pero tampoco está afectando al turista que viene y cuando debería hacerlo. ¿No creen que el turista debería ser también un poquito más crítico con este tipo de cuestiones? A veces tampoco, me imagino que tampoco tienen la información, claro, porque se les vende pues unas islas idílicas, ¿no? De hecho, en Fitur y todos estos... estas ferias, ¿no?, de turismo, se vende una visión idílica de Canarias, no se les presenta una playa masificada o un territorio masificado. Sí, pero por ejemplo, este verano en que haya querido ir a bañarse en Puerto de la Cruz, a Playa Jardín, no ha podido porque la playa ha estado cerrada al baño. Y yo entiendo, y aprovechar, iba a la pregunta un poquito para hablar de por qué han decidido convocar esta vez en las zonas turísticas. Entiendo que es una manera de también ayudar a que el turista conozca de primera mano lo que está pasando. Es verdad que los turistas que estén en esa zona en ese momento les llegará esa información, pero también poner el foco. El actual modelo turístico es insostenible y hay que buscar soluciones. No estamos diciendo, porque a veces se nos tacha, la primera palabra que aparece es la turismofobia, se nos tacha de turismofóbicos. No estamos diciendo turismo, no.
pero hay que gestionar mejor el turismo. No puede venir esta tremenda cantidad de visitantes, entonces hay que gestionar esto de otra manera. Y a colación de... Ya está. A colación de acciones que ha hecho, por ejemplo, Rebelión Científica. El año pasado vinieron científicos como Fernando Prieto, Fernando Valladares, que son pues, científicos de primer orden en el tema del cambio climático, sostenibilidad, y se presentó en el gobierno de Canarias, en el Parlamento, pues, una serie de medidas y no se han llevado a cabo. Entonces, por ejemplo, no están escuchando a la comunidad científica. Es muy interesante eso, Loli, porque hay unas jornadas ahora en la Universidad de La Laguna, si no me equivoco, durante el mes de octubre, creo que se prolongan incluso hasta noviembre, en las que van a venir varios de estos científicos, incluso que has nombrado, y en las que se va a abordar realmente esta cuestión, la del decrecimiento y la de un modelo económico alternativo, ¿no? Comenzamos el 11 de octubre precisamente con Fernando Prieto y Fernando Valladares, y esa mañana ya hay una cita en el Parlamento de Canarias para como una píldora informativa hacia los políticos sobre estas situaciones de cambio climático, y también se pedirá una rendición de cuentas sobre este documento que se presentó el año pasado. Este año se va a presentar por registro de entrada, que el año pasado se entregó pero no se hizo registro de entrada, para que haya también constancia que desde la comunidad científica se están argumentando otras medidas, otras soluciones. Y el 25 de octubre también participa, también es verdad que hay varias personas que participan, vienen el 25 de octubre, vienen representantes de diferentes movimientos por la justicia climática, ecosocial, de diferentes lugares del mundo, Venecia, Francia, diferentes organizaciones, por ejemplo, estatales. Y también a principios de noviembre está Irma Ferrer, que es una especialista, una abogada que se ha especializado en temas de corrupción en Canarias, y bueno, y de un modo global, pero específicamente en Canarias, porque es una palabra clave en todo lo que estamos comentando aquí. La corrupción es una palabra clave y a veces nos cuesta, tenemos como ese miedo a nombrarla, y también está en el trasfondo. Sin duda, bueno, muy interesantes esas jornadas, Loli. Nosotros les invitamos a que si pueden se pasen por la Universidad de La Laguna, y si son alumnos, que además hay que animar a que la gente joven se mentalice o se informe sobre estas cuestiones. Además tienen 2 créditos de libre elección, así que yo creo que merece la pena. Jaime, para ir cerrando ya la entrevista, se lo comentaba también a Loli, han decidido llevar esto del área metropolitana o de las áreas metropolitanas a las zonas turísticas, Maspalomas en el caso de Gran Canaria, en Corralejo en Fuerteventura o en Adeje, en las Américas, en Tenerife. ¿Por qué? Son el epicentro del problema, es donde más se evidencia ese problema, como se ha comentado ya, se ven ese desarrollo urbanístico desmedido, se ve la desaparición de prácticamente los valores naturales que había allí. Allí están los trabajadores que están sufriendo las consecuencias, y desde luego yo quiero, al respecto de lo que se hablaba de la turismofobia, este verano una profesora de la Universidad de Santiago de Compostela de turismo precisamente comentaba que si hay, que realmente lo que existe no es turismofobia, sino que hay pues desasosiego, hay digamos malestar de la población local con respecto al turismo. A mí lo que me sorprende es que detectando ese malestar, en lugar de defender a la población que sufre ese malestar, que es la población local, la consejera, por ejemplo, de turismo diga que hay que hacer un pacto estatal para defender la marca España y la marca de Canarias, cuando realmente la gente está expresando de una manera legítima que se encuentra mal, que no estamos a gusto con esta forma de hacer las cosas desde el punto de vista turístico, y por lo tanto yo creo que hay que darle totalmente la vuelta al discurso. Hay que ver qué cosas se pueden hacer, y yo vuelvo a rescatar la palabra que hemos hablado de crecimiento, moratoria, freno de todo este disparate, para ver si realmente podemos recuperar el tino
y no seguimos por este camino de desastre al que nos están llevando. Bueno, todavía quedan días, quedan algunas semanas para esa convocatoria. Será el próximo 20 de octubre. Estamos arrancando el mes. Va a haber más oportunidades de seguir hablando de todas estas reivindicaciones. Vamos a escuchar también, por supuesto, a quienes tienen las posibilidades y las herramientas para que esto cambie. Hasta ahora no ha habido mucha voluntad, lo hemos visto. En estos meses no ha habido grandes gestos, grandes cambios con respecto a lo que había antes del 20 de abril. Pero veremos qué ocurre también en estos días, que siempre al final esto es como agitar esa coctelera en la que todo el mundo va a tener algo que decir sobre este movimiento y sobre esta reivindicación. Así que nosotros, como les decía al principio, en Mírame Televisión vamos a estar muy pendientes de todo lo que ocurra para contarlo. Así que desde aquí, bueno, desearles mucha suerte, mucho ánimo y que en cualquier caso nos vemos el 20 de octubre. Jaime, muchas gracias. Muchísimas gracias. Loli, gracias por habernos acompañado. Gracias. Nosotros nos despedimos, les dejamos ya con toda la programación habitual de esta casa, de la Autonómica de las Islas Canarias, y volvemos, eso sí, con más entrevistas el jueves, y mañana saben que en el programa de Manuel Artiles, a partir de las 9 de la noche, hablaremos también de algunas cosas de actualidad, además de todo el entretenimiento habitual, y este sin duda va a ser uno de los temas que abordaremos, así que no se lo pierdan, que pasen una feliz noche.